Sí, señor. Si os parece, vamos a empezar con la segunda sesión del tercer foro Feliz Martelay. Como sabéis, esta mañana hay 6 comunicaciones y bien, si vamos a dividir el tiempo de la manera siguiente. Son las 10:30, vamos a cerrar esta primera ronda de 3 comunicaciones a las 12. Dejamos 15 minutos de descanso, hacemos las 3 siguientes, después ya empezamos con la intervención de Bueno y el coloquio correspondiente. Bien, pues directamente vamos a empezar con la comunicación de Iván Vélez, que tiene por título Los ases buscan la paz. Tenemos 15 minutos cada uno y luego pues hay 10 minutos después de cada intervención para que haya un voto. Gracias. Iván, tienes la palabra. Gracias. Pues primero agradecer la invitación que me puso Víctor hace un tiempo y es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Cuando me propuso enviar alguna comunicación al tercer foro Feliz Martelay, pues yo un poco de forma ventajista, pues dado que llevo año y medio al menos trabajando en los asuntos relacionados con la segunda mitad del siglo XX en Europa y particularmente en España, pues me el agua a mi molino, por decirlo de algún modo, y busqué una película que ilustrara en cierto modo algunas de las tesis que se vienen sosteniendo en algunos trabajos que hemos publicado en colegas. Y esa película pues fue fácil encontrarla, y de hecho cuando la encontré detuve la búsqueda porque me parecía que era suficiente. Y la película es una película titulada Los ases buscan la paz. Los ases buscan la paz, pues estoy ante eruditos futurísticos, pues como muchos de ustedes saben que es una película biográfica a propósito de la figura de Ladislao Kubala, como dirían los finos, un biopic sobre Kubala, y es una película que se rueda en 1955, en plena Guerra Fría, que es el tema en el que estoy interesado últimamente, que por eso digo que he elegido esta película, porque creo que ilustra algunos de los asuntos que a mí me interesan. La película la dirige Arturo Ruiz Castillo. Arturo Ruiz Castillo fue un hombre que una vez accede a los ambientes universitarios, pues entra en contacto con García Lorca y forma parte de la Barraca. Es un hombre muy activo en cuanto a su dimensión pública y pues al margen de la actividad teatral, pues tiene una posterior que es cinematográfica. Es también uno de los que organizan la Feria del Libro que tenemos aquí al lado en el 35, y en fin, pues es un señor que domina, digamos, los medios expresivos. El argumento pues es tan sencillo como que Kubala, vestido con el traje de la selección española, pues ya en el vestuario a punto de salir al campo, recibe una notificación, es un partido España-Turquía para el Mundial, y parece un personaje de aspecto patibulario de su pasado que le dice pues, que hay dificultades para saltar al campo, y de hecho no salta. Eso sirve para hacer un flashback y reconstruir la figura de Kubala. Reconstruir la figura de Kubala desde su infancia, su afición al fútbol, su formación y todas las vicisitudes que tuvo este personaje, tanto dentro del campo como fuera de él, porque como futbolista pues yo no conozco muy a fondo su trayectoria, pero sé que es un destacadísimo futbolista, pero pues la dimensión ciudadana de Kubala pues tiene un verdadero interés por cuanto es un señor que viene del otro lado del telón de acero cuando aquello existía. Y bueno, pues la película además, dada la época y el trasfondo en cierto modo propagandístico que tiene, pues coloca en escena a unos personajes muy representativos de lo que está ocurriendo en el momento, insisto, años 50. Esos personajes son, porque claro, a Kubala lo que le dicen en una de las giras, cuando está con la selección húngara, es que tiene que hacer una serie de servicios a la patria húngara de carácter reservado, discreto, y él como se niega, pues cae en desgracia y tiene que huir camuflado en un camión militar soviético. Hungría está tomada por el bloque soviético. Y en esa huida, pues lo que digo, hay unos personajes interesantes y representativos de esa sociedad. Uno de ellos es un exfutbolista, es el espejo en el que se había mirado Kubala,
en su infancia. Me estoy acordando un poco lo que decía Petón ayer, de que la infancia pues es cuando uno define su equipo, ya sea por un pin, ya sea por una camiseta, ya sea por ver a un futbolista a jugar y cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces ese futbolista es un tal Colbert, pues que había pasado por las mismas circunstancias que él, de negarse a ser un agente político emboscado en una apariencia de futbolista. Pues es un señor que, ya digo, se gana la vida como puede, había caído en el alcoholismo y bueno, es el que le contacta con el señor que les va a llevar al otro lado de la frontera, en concreto para irse a la Viena ocupada por los 4 ganadores de la guerra mundial. Pero de los 4 sectores, el que ellos eligen naturalmente es el de Estados Unidos. El sector Viena es controlado por Estados Unidos. Pues junto a Colbert hay otra figura que es un varón, un aristócrata, que también se cuela en ese camión. Y ese varón, pues, a mí me parece que representa, pues, es el representante del antiguo régimen que acá hay contra el cual se alza en gran medida el proyecto soviético. Representa también, me parece, la propiedad privada, la aristocracia, los salones parecidos a estos, que luego llega incluso a recuperar, están ya muy desvencijados por el paso de la guerra. También se cuela una bailarina, que es un elemento pues, exótico que le da una dimensión musical a la película y que bueno, pues se enamora de Kubala, pero es pretendida por el 4º inquilino del camión, que es nada menos que un ruso, Antonio Ozores, un ruso disidente, un ruso que no es soviético. En fin, lo que quiero decir es que ellos en esta película, que no va a pasar a la historia probablemente como una obra cumbre del séptimo arte, sí que colocan unos elementos muy simbólicos pues, de estas figuras que estoy yo aquí exponiendo. En definitiva, reconstruyen la vida de Kubala, más por cierta. Yo he cotejado un poco lo que cuentan allí con la biografía de Kubala, muy a buena pluma, por supuesto, y más o menos son fieles, aun cuando Kubala, que es un húngaro de ascendencia eslovaca, pues resulta que él debuta en el Ferencváros, luego se va a Checoslovaquia, pasa a Bratislava, regresa a Hungría, y algunos dicen pues que sus discrepancias, al margen también de negarse a ser instrumentalizado, pues son de carácter económico. Él no solamente huye del comunismo por aspectos ideológicos, sino también pues, probablemente aspectos crematísticos. En definitiva, él sí que huye o se fuga de Hungría disfrazado de militar soviético, sí que pasa a Viena y luego es cierto que hace una gira por Italia, montan un equipo, estoy hablando ya de la vida real, aunque en la película ya digo que también lo van reflejando con algunos matices más amables probablemente, y él pues montan un equipo en Hungaria y entonces empiezan a hacer una gira jugando con determinadas selecciones y países porque él pues es considerado un traidor a la patria húngara y por lo tanto la FIFA pues le pone ciertas trabas, ¿no? Hasta el punto de que bueno pues ya una vez a este lado del telón, como decimos, y enrolado en ese equipo, acabará por recalar en España. Acabará ofreciéndose a varios equipos para hacer partidos amistosos, creo que el Real Madrid es uno de ellos, y finalmente lo fichará el Barça. El Barça lo ficha y tienen que esperar a arreglar el asunto de los papeles. Y al final se resuelve como se resolvió en muchos de los casos. Lo digo porque yo insisto que me detuve con Kubala porque me parecía que colmaba un poco las aspiraciones, pero probablemente Puskás sea un caso con ciertas analogías, y en fin, toda esta serie de futbolistas pues, que llevan una trayectoria parecida. Finalmente, pues el ministro de la Gobernación, Blas Pérez González, le concede la nacionalidad española por su condición de refugiado político, y bueno, pues ahí podríamos enlazar con el final de la película y volver a verlo vestido con la camiseta de la selección española, con su nacionalidad española, llegaría a ser uno de los grandes futbolistas, llegará a ser un entrenador de la selección, en fin, una trayectoria profesional extraordinariamente buena. Él recuperará a la familia que ha dejado en Hungría, a una familia además que, como digo, que es de origen eslovaco y que tanto él como toda su familia son
soy una familia católica que encaja perfectamente con la sociedad a la que él va a llegar, que es la española, y por contextualizar la época, yo creo que todo este asunto del franquismo, que se suele resumir con el paréntesis no democrático que va desde el 36-39 al 75-78, pues yo como estoy interesado en esos asuntos, creo que precisamente ese bloque o esa visión monolítica hay que irla poniendo en cuestión, porque si bien efectivamente existía una dictadura y existían unos gobernantes muy concretos que todo el mundo conoce y un régimen, desde luego ese régimen en absoluto era homogéneo, sino que había una serie de corrientes internas que más pronto que tarde empezaron a desbordar la famosa autarquía de la que tanto se habla. Un componente importantísimo, y lo digo por eso he dicho que Kubala era un futbolista católico y en ese sentido conservador, si queremos utilizar esa expresión. En ese sentido es importante que una de las vías de ruptura del pretendido aislamiento español es la vía religiosa, la vía de las iglesias o de algunas facciones de la iglesia, porque aunque al franquismo se le ve y está el tópico del franco bajo paria, sí que es cierto que las corrientes, no voy a decir discrepantes, por no ahondar más en el asunto, pues empezaron a operar muy pronto en figuras como la de Ruiz Jiménez, ministro franquista que cayó en cierto modo en desgracia y que tuvo un papel importantísimo en la construcción del régimen posterior en el cual nos hallamos inmersos. A través de organizaciones como Pax Romana se podía establecer contacto con otros grupos extranjeros, por lo tanto ahí habría una línea de ruptura con ese pretendido aislamiento y monolitismo. Otra de las organizaciones importantes es una que nace precisamente en Berlín, en ese Berlín que también está sectorizado del mismo modo que la Viena a la que huyen Kubala y compañía, y allí pues en el año 50, frente al bloque soviético y su expansión cultural, de la cual una de sus dimensiones sería la futbolística probablemente, porque la camiseta con la que Kubala aparece al inicio tiene la hoz y el martillo, lógicamente, pues allí se funda en el 50 como respuesta a esta ofensiva cultural el Congreso por la Libertad de la Cultura, del cual en España pues tendremos un comité con una actividad muy importante. Por aportar datos que contextualicen la película y que explican la puesta en escena de estas figuras de las que hemos hablado al principio, tenemos que tener en cuenta que en el 53, 2 años antes de la película, ha muerto Stalin, lo cual supondrá pues, un pequeño giro en la política soviética, y que ese año también, ya que estamos en un foro futbolístico, pues llega a España Alfredo Di Stéfano, que es quien cambia al parecer pues, el rumbo de la hegemonía futbolística en España. Si damos un pasito adelante, y voy acabando ya, en el año 55 está España aislada, pues uno de sus personajes más destacados, del cual se habló ayer, Santiago Bernabéu, junto al equipo monta la Copa de Europa, lo cual permite pues una serie de relaciones internacionales de lo más interesante, aunque cuando España fuera muy criticada por su condición de país no democrático. En el año 56, año en el cual se producen una serie de revueltas aquí en la universidad y en el cual se cobran relevancia algunas de las figuras que luego tendrán mayor dimensión política, es cuando Puskás es declarado traidor a la patria, y Puskás también de la España, y probablemente habría una película, o seguramente la hay, en la cual se describen procesos paralelos a los de Kubala. El año 56 es fundamental porque si ayer veíamos una grabación muy antigua, en el año 56 en España empezará a funcionar la televisión española, y eso le dará a un fútbol que, como ayer se decía, ya tenía una escala importante en cuanto a asistencia, pues una escala muy superior. Y entonces el futbolista lo conocerás sin necesidad de haberlo visto cara a cara, lo verás por televisión con mayor asiduidad. El año 60 es cuando los equipos de la Unión Soviética entran en la Copa de Europa, y digamos que las relaciones empiezan a ser más permeables, y luego pues ya iremos viendo los que somos un poquillo más viejos que otros, pues todos aquellos futbolistas que aún en los 80 tenían una graduación militar
como este Kubala, pues así le ofrece, aunque la desdeñe. En definitiva, la tesis final que quería yo lanzar es que los ases buscan la paz es siempre la paz de la victoria, y lo que busca Kubala es la paz americana, la paz capitalista en la cual está ya, aunque algunos lo niegan, en España, y la que permitirá pues, que estos futbolistas, una vez han dejado atrás su pasado, sean figuras relevantes y se incorporen a la sociedad española a través de las telepantallas, y que acaben entrando en circuitos también publicitarios, que esa sería otra dimensión que daría para toda la comunicación. Y bueno, pues simplemente esto. Los ases buscan la paz, pero una determinada paz, y en este caso pues sería esta que les comento. Bueno, como Iván ha sido escrupuloso en su intervención en el tiempo, pues tenemos ahora el tiempo correspondiente para el debate. Adelante. Solamente, como has dicho que te interesaba mucho esa época, no sé si es aportación o no, pero un matiz. Hasta donde yo sé, la huida de Kubala fue claramente económica, no hay otras historias. Sí hubo un rumano, Gedi, en el que primero, por cierto, se fijó el cazatalentos del Barcelona, y solamente se fijó el Barcelona en Kubala cuando empezó a tentarle el Real Madrid, ¿no? Este sí, parece que tenía una raíz ideológica muy clara. Y lo mismo Sigo, un húngaro que acaba en el Barcelona y que se había significado durante las primeras revueltas, pero se había significado hasta el punto de haber estado encarcelado y demás, ¿no? Y en esa película en concreto, a mí lo que me parece es, bueno, es una película de ciencia ficción. O sea, la vida de Kubala no la tocan de ninguna de las maneras. Lo que le reprochan directamente, lo que supone el motivo de denuncia ante FIFA, ante UEFA, es que el tipo, aparte, bueno, el primer falso, que se ha marchado con dinero del club, supuestamente es el dinero que le han pagado porque terminó la temporada, ¿no? Y la segunda parte es que ya pertenecía al ejército, porque el equipo en el momento ese es un equipo del ejército. Él tenía un rango en el ejército y al salir del país se le declara prófugo, pero además un prófugo con secretos militares, con toda la paranoia y tal. Eso en la película no se toca. ¿Cómo has dicho que era católico? Yo no voy a discutir que sea católico, pero no estaba bautizado. Y el primer requisito en esa España es que en el año 51, lo primero que se hace para que se pueda considerar español y para darle nacionalidad, se le bautiza. Entonces, en la película tampoco se toca, ¿no? La realidad es una y la realidad es otra. Y por supuesto, la huelga de tranvías ni de coña sale. Que se le consigue fichar, digamos, definitivamente por parte del Barcelona, cuando en Barcelona hay una especie de huelga, pero una huelga de tranvías. Ha subido el precio de los tranvías y deciden los barceloneses que no van a usar el tranvía. Entonces, hay un gobernador civil que, digamos, aprieta más las tuercas, y coincidiendo con un día de partido donde además llueve a cántaros, decide pues todos los tranvías a la calle y ahora se van a joder y van a tener que ir a los tranvías. Bueno, pues la gente se va andando a casa, no utiliza los tranvías, los gobernadores te les cesan, y claro, el régimen, ciertos estamentos del régimen, digamos que se acojonan un poco. Ya, esto es un fermento de problema. ¿Qué es lo que está buscando esta gente? Vamos a empezar a utilizar influencias políticas para que se queden con Kubala y dejen de dar el coñazo, pues a ver si de esta manera es fácil. Claro, creo que se perdió una oportunidad que evidentemente tampoco la censura hubiera tolerado, de hacer una película distinta. Pero claro, nos ha perdido una burra que... Sí, no, por eso digo que... No, por supuesto que es muy dulce, la endulzan completamente, ¿no? Y frasean, con esos datos pues frasean más todavía la cuestión. Ya digo que ahí lo quitan así, una persona, pues claro, porque el trasfondo propagandístico de la película es ese anticomunismo exacerbado que había en esa época. Pues claro, el disidente, pues si ha hecho algo mal hay que taparlo porque en realidad nos conviene y se incorporan. Pero vamos, ya digo que efectivamente en algunas páginas que he visto por ahí sí que se señala ese asunto, que no era precisamente un ángel, no sé, un as, pero un as con sus sombras también. ¿Alguna otra intervención? Bueno, pues si no hay nada, pasamos a la siguiente comunicación, que es la de Gonzalo Carrasco. Bueno, yo también debo agradecer a Víctor que me haya dado esta oportunidad. Yo he elegido una película que realmente no va de fútbol. Es la película de la Operación Ogro, que pues, a no mucha distancia aquí, los que no sois de Madrid, no sé si lo conocéis, fue donde ejecutaron a Calero Blanco cuando era presidente de gobierno en el año 73. Era una de, pues, el número 2 del régimen de Franco, era posiblemente el teórico sucesor, y lo ejecutó en diciembre del 73, aquí a poca distancia, en la calle Claudio Coello. En las navidades pasadas se cumplían 40 años, se publicaron bastante libros, es un tema bastante publicación.
En el año 74, no sé si conocéis la editorial Rodo Ibérico. La editorial Rodo Ibérico era una editorial que surgió en Francia, que solamente publicaba en castellano libros que evidentemente la censura española no iba a permitir. Hay libros con claro carácter político, pero bueno, también libros de poesía, de personas que no hubieran sido jamás publicados en España. Y entonces, en el 74, ETA publica el libro, bueno, lo firma Julen Aguirre, que es el seudónimo de Eva Forés, que fue una columnista, una periodista bastante famosa, bastante activa, tanto en los últimos años del franquismo como en las primeras democracias, y luego acabó siendo diputada de Ribatasuna. Pues publican este libro, es una especie de entrevista a los integrantes del comando, en los que cuentan cómo fueron preparando el atentado, cómo les llega la información, cómo llegan a Madrid, investigan, pues les llega el chivatazo de que Carlos Blanco acude a misa siempre, todos los días, a la misma hora, y consideran que es factible, la idea primera es secuestrarlo, intercambiarlo por todos los presos que tenía en España. Luego les refuerza la seguridad cuando era presidente del gobierno. Pues en el libro van explicando paso por paso desde cómo llega la información a qué cosas les van sucediendo para tratar el atentado. El libro es bastante interesante porque yo sinceramente no hay muchos libros en los que de repente llega una organización terrorista y digo, oiga, mire, hemos planeado un atentado, lo hemos ejecutado así. Salen incluso, al final vienen una serie de documentos, suben incluso los DNIs falsos que utilizaron los etarras y demás, salen fotografías de Madrid de la época, de los pisos francos que utilizaron, del propio túnel y demás. O sea, como documento es bastante interesante. Este libro, entonces en el año 79, lo hace evidentemente a Juan Franco, a celebrar las primeras elecciones, el primer aperturista, y deciden llevarlo al cine. Se hace una producción entre España e Italia, con el mismo nombre, Operación No, porque fue el nombre que utilizaron para el atentado Carril, y hacen una película bastante interesante. Pero en vez de centrarse exclusivamente en los preparativos del atentado, de la ejecución, se traslada al propio año 79. Entonces, a través de la película ya no solamente narra el atentado, sino que ETA, por ejemplo, ya se ha partido, ETA político-militar ha dejado las armas, ETA militar sigue, por decirlo mal, la lucha armada, se han realizado partidos. Pues la película trata de mostrar todos los cambios de la situación. Te ponen a la España del 73 y te ponen también enfrente a la España del 79. Busca la manera de confrontar, pues, por ejemplo, los etarras del comando, unos han dejado las armas, otros no. Los propios debates, unos dicen que son los traidores que se han vendido, que se piensan que porque haya democracia les van a regalar la independencia. El personaje del actor español Eusebio Poncela es todo lo contrario, es una persona que dice que se niega a renunciar a la lucha armada. En la película se encuentra a su mujer, que la mujer en el año 73 colaboraba con ETA y demás. Pues en el año 79 resulta que no viven juntos, que dice que no quiere decir dónde está, porque él sigue siendo partidario de seguir activo con la lucha armada, no quiere saber nada de sus antiguos compañeros. En la película aprovecha también y buscan la manera de confrontar, por ejemplo, en el año 73, cuando están preparando el atentado, uno de los etarras decide que hay unas huelgas de obreros por la ciudad universitaria y coge, los que tienen prohibido acudir, pues va para allá y se encuentra con un señor de la UGT, empiezan a discutir, dice, pues nosotros como etarras estamos a favor de la lucha armada, no queremos renunciar a esto, es la manera de luchar contra el Estado, tenemos un enemigo común, y el personaje de la UGT es, oiga, mire, yo creo en las organizaciones sindicales, estamos a favor de la huelga, no estamos a favor de la ejecución. Entonces, busca la manera de mostrarnos pues diferentes puntos de vista, mete guiños de situaciones, pues por ejemplo, luego el señor de la UGT acaban haciendo una asamblea en una iglesia pequeña de Carabanchel, mostrándote los pequeños grupos de curas obreros que sí prestaban apoyo y estaban en contra del régimen. La película va dando saltos y dando flancas. Por ejemplo, dos de los etarras son amigos desde la infancia y sale, pues que están en el colegio y pretenden enfrentarse al profesor, porque están las banderas de España, los cuadros de Franco, y que ellos dicen que son vascos, y en otra asignatura de repente llega un cura y les dice, oye, mira, hace mucho tiempo no nos dejan ya, vivimos en un país oprimido, no nos dejan ni siquiera utilizar su nombre, no nos dejan llamarlo Euskadi. Chicos, hoy es la última clase, le cuento a una clase de 30 alumnos de 10 años, yo mañana lo dejo, me voy a incorporar a tal, porque vosotros tengo confianza y sé que lo entenderéis. Entonces te muestra pues lo que siempre se ha dicho, que ETA se fundó en un seminario, así que las relaciones que había entre la iglesia, partidos políticos estaban prohibidos, la situación de la propia policía, salen de manifestaciones de obreros que son reprimidas, como los etarras están aquí. Entonces
no solamente se centra en el atentado, sino que pretende dar una visión bastante amplia de Madrid, y del Madrid de la época del final del franquismo, de los primeros años de democracia, y los puntos de vista enfrentados entre los protagonistas para conseguir pues poder tratar esos temas. A lo largo de la película, a través de la prueba de ellos, se trata muchos temas. Por ejemplo, el atentado de Carrer Blanco siempre ha tenido bastantes sombras. Nos han dicho que incluso ha habido teorías bastante conspiranoicas, pues que incluso la policía estaba al tanto y no interesaba que Carlos siguiera. La propia se sucede al lado de la embajada americana, en España está 2 días antes Kissinger de visita oficial y nadie parece enterarse que nos está cavando un foso al lado de la embajada americana. Entonces siempre se han planteado bastantes dudas de si esto fue una acción de ETA, si contó con la ayuda internacional, si se dejó hacer, se sabía y tampoco interesaba perpetuar el régimen franquista, porque realmente Carrera era de las pocas personas que contaba un poco con el beneplácito de Iglesia, ejército, partidos políticos tolerados. Entonces, en el libro, tanto en el libro como en la película, pues también aprovecha y lo menciona. Hay un momento dado, haciendo el túnel, debajo del pleno Claudio Pollo, se les derrumba el túnel, el hecho de que también narran en el libro, o sea que eso no es inventado, y uno de los propios etarras, que es el que sale y que está casi que se ha asfixiado haciendo el túnel, es en plan de, oye, empiezo a sospechar que aquí o son todos gilipollas, o no entiendo cómo aquí no se enteran ni Dios que estamos aquí cavando un túnel, y los sueltas si ellos mismos, que no entran en si son americanos, si son tal, pues están diciendo aquí, entonces dejan la puerta abierta a diferentes teorías. En el libro, por ejemplo, también les preguntan, ¿colaborasteis con más gente? Yo lo niegan rotundamente, evidentemente dicen, no podían contar ni con la UGT ni con ningún grupo parecido, pero en la película pues se aprovecha para mostrarlo. Entonces os comento pues eso, ya no solo centrarse en la recreación del atentado, nos va mostrando un montón de cosas de la época de Madrid, y hay una escena que a mí me parece muy importante, que es por lo que elegí para el foro, en la que tiene que ver con el fútbol, que si nos importa era para que la viéramos y entendierais un poquito el cómo va. En la primera película, el personaje que os voy a que os digo que os comento, es el más convencido de ejecutar a Carrero, porque al principio se trata de que la idea era secuestrarlo, y él mismo ponía bastantes pegas de cómo vamos a secuestrarlo, intercambiarlo por presos y luego volver a liberarlos, y va a ser la persona que dentro de nada nos va a volver a detener, a reprimir, a torturar, y los propios etarras, oye, mira, esto ya se ha agotado. El personaje que se lo concede, por tanto, es el más convencido, el más combativo, el que se quiere negar a aceptar las cosas. Y entonces sucede la escena, si no me equivoco, en el minuto 17-25. Digo, ¿qué nos orientáis? Es justo la siguiente escena esta. Vamos. A ver. No sé.
es el año 73, pues la manera de presentar la sociedad el fútbol, un poco de bienestar, un poco de cachondeo más para distraer las conciencias, coger al Real Madrid y ponerlo como símbolo de mayor exponente de la capacidad futbolística y más vinculado al régimen, y le despierta este cabreo a Eusebio Pencela, que está claro, es que el único sitio donde podemos actuar. Y eso es el principio de la película, pues sí, pues bueno, este es el principio de la película, siguen insistiendo en que habrá que ejecutarlo, en que la desproporción de fuerzas queda tanto por hacer, llevamos 40 años de dictadura y basta con llevar a la gente al fútbol para distraer estos años. Un poco lo que contaba Yves Guetón, la consideración del fútbol como, bueno, lo dijo ahí varias veces, como objeto de cachondeo, de distracción muy poco valorado. Entonces a mí esta escena me pareció bastante clara, pero la película como escoge tantas cosas tan representativas, me pareció que era bastante llamativo y fue lo que le comenté a Víctor para mostrarla aquí. En fin, luego la película acaba al final con que el personaje José Poncela en el año 70, bueno, no sé si me imagino que lo habéis visto muchas, pero bueno, en el año 79 sigue lo que os comentaba, se encuentra la mujer por casualidad, está ya distanciada de los otros etarras que ya sí que han abandonado la lucha armada, y los dos personajes principales, que son José Fernando, sí que han renunciado, y en el año 79 José Poncela asesinan a un guardia civil en el País Vasco y van a verlo al hospital, y te voy a plantear por las mismas dudas, el por qué uno renuncia y por qué el otro sigue considerando que no se ha progresado nada, que son unos traidores todos los demás. Y por eso digo, como la película elige tantas cosas, tantos detalles para ir mostrando estas cosas, porque la escena de Real Madrid me parece bastante llamativa y suficiente para que apareciera aquí en el foro. Y pues yo poca cosa más voy a comentar, principalmente es lo que yo queríais y bueno. Pues me voy a permitir empezar yo mismo el turno de preguntas. La verdad es que me ha parecido muy interesante tu intervención, porque precisamente está traído hoy por el cine, pero fíjate qué interesante también habría sido en otras ocasiones en las que en el mismo foro hemos hablado de política, de la relación de la política y el fútbol, ¿no? Y en este caso es clarísimo, ¿no? Es decir, como la metáfora es como es el autobús, creo que es como el Real Madrid, pues de ahí se tira para simbolizar pues una cuestión política pura y dura, es decir, que esos no están ahí. Incluso me ha parecido oír que decían viva España, viva el Real Madrid, que igual cantar el himno. Sí, pero que incluso hay una identificación directa entre el Real Madrid y España, que es precisamente la propaganda, ¿no? De que si el Madrid era el equipo del franquismo y demás. Y de hecho, eso, la cara de Eusebio Poncela cuando nada más aparece el autobús le digo que ha roto el paso de cebra y llega a casa. Sí, no, desde luego parece que se convence más de que tienen que hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Sí, o como incluso si los que fueran en el autobús, fuera gente que estuviera viendo o fuera. Entonces, por eso me parece muy llamativa y cuando te lo comenté dijiste que sí, no, es fenomenal, porque claro, eso nos remite a otras cosas que hemos hablado otras veces, ¿no? De si realmente hay manera de distinguir el fútbol o de disociar desde luego, pero de separar el fútbol y la política, o si verdaderamente aquello está implicado de una manera que ya no admite diferencia, ¿no? Yo incluso alguna vez he pensado, y no es descabellado, entiendo, que el motivo de que el fútbol sea más importante que el balonmano, por ejemplo, o que el baloncesto, que de alguna manera pueden ser hasta más divertidos, o que el fútbol sala, es precisamente la relación íntima con la política. Ahí entraría un poco la frase esa famosa que siempre se ha comentado, que es más importante ser presidente del Madrid que ser un ministro, porque ahí es lo que comentas, el papel político que siempre parece que ha protagonizado el fútbol, especialmente los grandes clubes en este país, que se han identificado, digamos, cada club, entre comillas, por una facción política del país. Barcelona teóricamente con el independentismo catalán, el Athletic de Bilbao con el PNV, Madrid con el régimen franquista. Da esa sensación y es una escena muy breve, pero que como ha comentado es muy llamativa, porque es un vasco que ve un autobús y dice no me representa, a mí no me representa. Es lo que transmite en el fondo, y
Y es cierto, es que además si veis la película no son escenas después de una muy larga, pero para la manera de mostrarte pues eso, una conversación con un líder de un comité sindical, pues a lo mejor hablan durante un minuto, pero les pone lo de, pues es que vamos a ver, además le llega a decir, necesitamos un albañil para acondicionar un sitio para secuestrar la carrera, para insonorizarlo, y pues tienes muchos elementos a la espalda, y entonces otro plantea eso, yo no creo que la lucha armada, ni demás, prefiero que me digáis qué quiero hacer, porque antes de hacer una cosa en la que no sé dónde me estoy metiendo, me gustaría saber si estamos haciendo acciones equivocadas o no, porque yo creo que la lucha sindical, en la lucha de la unidad, en la lucha colectiva. Entonces, realmente son escenas que duran un minuto, pero aprovecho y te da muchas pinceladas tanto al año 73 como al año 79. Y esta del fútbol, pues eso me pareció... Además es que yo lo cojo por los dos lados. Evidentemente la vinculación del Real Madrid como tipo del régimen, como un factor de mostrar más en el año 73, pues el Real Madrid era franquismo puro duro y el fútbol servía para convencer a la gente. Te coge también la ilusión, no solo el Real Madrid, sino lo que siempre debatimos de que es el fútbol, pues el nuevo pan y circo, el ejemplo, y te da las dos direcciones y lo discuten ahí mismo. Yo creo que interrumpí me he puesto justo antes. Ahí luego también el personaje José Sacristán contesta de, bueno, pues tampoco podemos meternos en las conciencias de cada persona, de no todo el que va en ese autobús ni tortura gente, ni detiene gente, ni es el que tiene oprimido al pueblo vasco, ni nada. Pero bueno, como el personaje de su producción es el que es el absolutamente convencido del todo, no quiere abandonar nada, todo lo va a tomar mal. Lo que os decía, hay otra escena con el jefe del comando, que es un actor italiano, María Bolonte, que también hizo bastantes películas en España, y le vuelve a decir, oye, cuando lo secuestremos, ¿quién va a ir a abrir la puerta? Porque es que no lo vamos a detener. Y dice, me parece fatal que no lo ejecutemos, que lo secuestremos. Y el otro, mira, esa votado, lo hemos decidido así. O sea, es el personaje más combativo, más... Bueno, simplemente una cosa sobre lo último del fútbol y política, no por el lado de los equipos enfrentados, sino por lo que decías del pan y circo, que es curioso porque esta gente se decía marxista-leninista y la doctrina más o menos oficial del PC era que en cuanto llegara la revolución el fútbol desaparecía, porque el fútbol era el nuevo opio del pueblo. Entonces, efectivamente, no es solo que el Real Madrid, sino que esta gente vive bajo un régimen que no es democrático, y sin embargo les da igual por el fútbol. Y es gracioso porque me recuerda, ayer Petón dijo que se puede ver fútbol y leer a Gramsci. Sí, y Gramsci, por ejemplo, eso el fútbol no le gustaba, pero Togliatti, el sucesor de Gramsci en el PC, él sabía un montón de fútbol, y cuando a él sus compañeros de partido le decían que el fútbol era el opio del pueblo, que era el sustitutivo de la religión y tal, les decía así, ¿cómo vais a hacer la revolución sin saber de fútbol? Porque es que eso es el pueblo, y lo curioso es que cuando por fin llegó la democracia y las libertades, el fútbol simplemente empezó a mover más millones todavía, o sea que el pan y circo sigue funcionando, digamos. Y yo siendo honesto, la película dentro de Cabe es una película pues, que le han hecho España, Italia, el italiano, la película pues, por esa manera es una interpretación que haga el director, pero el libro que sí que lo publica ETA, todas estas cosas las discute, de hecho precisamente incluso mostrar una imagen ya no solo nacionalista, sino años 70, de marxismo, de la libertad y de la libertad para el País Vasco, pero también una libertad, o sea, crear un Estado socialista y demás. Entonces en el libro sale, y eso sí que es una publicación que es de ETA, que es su opinión, la película dentro de Cabe es una cosa del director, pero en esto que comentas tú, o sea, son declaraciones de los propios estados, esto es un libro que publican ellos. Y eso me parece que vincula con la comunicación anterior, porque la tesis que ha dicho Iván, o sea, al margen de la veracidad biográfica de la película, la tesis sí que es totalmente veraz, que es que España se estaba convirtiendo en un miembro del bloque capitalista, cuando entra en 1955 precisamente en la ONU, etcétera, etcétera. También había deporte en la Unión Soviética, pero el deporte dentro de las naciones industrializadas, democráticas, etcétera, es una parte fundamental de la cohesión social, claro. Eso es. Y luego yo añadiría, para esta rapidez y tal, precisamente los sistemas futbolísticos siempre se quieren vincular a los sistemas políticos, o sea, tratado de establecer analogías, todos sabemos decir, no es que los rusos jugaban todos como una máquina, ¿eh? Entonces,
los equipos de este lado del telón serían los equipos de la libertad, de la creatividad, del individualismo, cuando tengan un sistema, por supuesto, detrás, 4-4-2, lo que sea, y siempre los equipos soviéticos, yugoslavos, etcétera, siempre se destacaban ellos la técnica tan depurada, como una especie de pulimiento de la máquina y una especie de las analogías en el rodillo, con la máquina, con el sistema y con unos individuos pues, prácticamente que eran autómatas, piezas de la estrategia. Es decir, que yo creo que efectivamente el fútbol es importante, lo que decía Togliatti es muy cierto, estas analogías existen y han servido pues precisamente para llegar de hecho además Vázquez Montalbán decía que el Barça era el ejército desarmado de Cataluña, es decir que incluso aquella gente que estaba en esos ambientes antifranquistas por motivos muy diversos pues luego se agarran al fútbol y además que ver los fondos de los estadios de aquellos equipos que son una especie de pseudo selecciones nacionales para ver que ahí están desplegadas por la propaganda independentista con raíces pues, de la derecha más rancia, o sea, del carlismo, es locura, pero vamos, que sí, estoy de acuerdo contigo. Solo como contrapunto, me gustaría decir que el bloque soviético utiliza el fútbol exactamente igual que el bloque occidental, con la única diferencia de que con menos dinero. Sí. Pero los futbolistas son liberados profesionales en sus fábricas, en los equipos de fábricas, pertenecen al ejército en algunos casos, y simplemente porque son futbolistas. Y a medida que tienen logros deportivos van subiendo el escalafón, es decir, hay menos pasta, sí. Pero el fútbol es exactamente igual de utilizado que aquí. El esquema no cambia. Sí, respeto. También vinculándolo con lo que decía Iván, de que es, y creo que no está suficientemente estudiado, la relación directa o de cómo el régimen intenta abrirse al extranjero, internacionalmente, a través del deporte, a través del fútbol. Porque cuando llega Eisenhower a Madrid, es 53. 59. Ya antes, con la gira de San Lorenzo de Almagro, en el momento que se han cerrado las embajadas en Madrid, que se está haciendo o se está procurando un boicot internacional a España, aquello se trata de vender como que España sigue todavía en el ámbito de las naciones, que viene un equipo argentino de gira, bueno, la Argentina de Perón, en fin. Argentina teóricamente es que sigue, es que sigue, de hecho. No es que se da cuenta de leer, es que España se da cuenta que en Hispanoamérica, por eso se montan todos los institutos americanos, está ahí, por eso vienen también futbolistas americanos. Sí, pero eso iba a decir que el año 55 es muy anterior, o sea que... no es probablemente casual que España entra en la ONU y simultáneamente está organizando la Copa de Europa a través del equipo de la Universidad de Bernabéu de Zapotlán. 6 años antes, en el año 49, hay un hecho que yo creo que es de importancia máxima para la política española y que es prácticamente ignorado, y es que se organiza en San Sebastián precisamente la Universiada. Es decir, los campeonatos universitarios se organizan en el año 49 en San Sebastián. Hoy la Universiada se sigue disputando y es completamente desconocida, es decir, que yo supongo que el marca de edad no le dan ni una línea, pero en el año 49 Franco fue a inaugurarlo, es decir, que para el franquismo tuvo una importancia primera, porque desde luego era la apertura internacional, claro. Poco después, si no me equivoco, los Juegos del Mediterráneo también, en el 50 y... Solo sabemos con Fernando. Fueron las dos cosas en el 55, la Universidad de San Sebastián y los Juegos del Mediterráneo de Barcelona. Sí, que son impulsados por Samarán. Y decir la vinculación con Estados Unidos, el atentado lo tenían preparado un día antes y está Kissinger en Madrid de visita oficial, y ese día Carola, como presidente del gobierno, pues tendría que recibirlo, no sé qué, justo ese día no acude a misa, los militares estaban preparados y tienen que posponer el día. Que en el libro hablan de que si viene Kissinger a misa, que pues, yo creo que soy católico, pero vamos, judío, entonces poco creo que fuera a acompañar a caber a misa. Dicen que lo hubieran atentado también contra él, pero vamos, no sé, cosas de la que especula. Sí, pero Fernando, ya que tú conoces más sobre este asunto, de la universidad esa del año 55, no 49 como decía antes, ¿hay algo escrito, algo desarrollado, y etcétera? Hay un artículo que se puede encontrar por internet, pero no es muy bueno porque el autor soy yo. Creo que es lo único que se ha publicado, así recientemente. Pues aprovecha, cuéntanos qué es lo que explicabas en eso. Bueno, pues que fue un acontecimiento muy importante, porque no solo participaron todos los países de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, participó también Israel, aunque España no tenía relaciones diplomáticas con Israel, y Egipto, y se dio un pequeño conflicto cuando tuvieron que jugar Egipto con Israel en baloncesto, y los egipcios se negaron a jugar y se le dio ganado el partido a Israel. Y fue un acontecimiento
para el régimen más importante que los Juegos Mediterráneos. La prueba es que Franco fue a la inauguración y a la clausura de la Universidad de San Sebastián y en cambio no acudió a ningún acto de los Juegos Mediterráneos de Barcelona. Los Juegos Mediterráneos son más para la expansión de Barcelona en el mundo del deporte, ¿no? Aquellos juegos, sí, de Sí, Semana. pero fue algo llamativo porque en el mundo del deporte internacional era más importante los Juegos Mediterráneos. Para el Comité Olímpico Internacional eran más importantes los Juegos Mediterráneos. En cambio, Franco entendió que para su régimen y para su imagen internacional y para la relación con el bloque occidental era más importante la universidad y quiso estar aquí. Hizo un acto inaugural bastante curioso, con folclore vasco allí en Anoeta y un desfile en el que desfilaron ante Franco pues las diferentes delegaciones, entre ellas el Estado de Israel con la bandera azul y blanca y la Cruz de David. Y fue algo que la prensa española no comentó en exceso, pero que a mí me parece siempre muy significativo que a pesar de no tener ningún tipo de relaciones diplomáticas oficiales, Israel enviara una pequeña delegación a aquella Universidad de San Sebastián en el 55. Fernando, en esa época no es cuando en los Eurobasket Egipto participaba. Sí, de hecho, organizó, exacto. En el 49. Y tal vez Franco le interesaba por lo que tú dices de expandirse eso. No sé, dar una cara diferente de lo que era, por eso también invité a él, aunque no tuviera las relaciones, para decir yo no soy... Sí, claro, España no había organizado ningún evento internacional y aquel verano fue muy importante por los dos eventos, la Universidad de San Sebastián y los Juegos Mediterráneos de Barcelona. Es que lo que comentas de Israel, por esa época además España estaba empeñada en un intento de la aproximación más directo todavía a Estados Unidos para el Israel. Es cuando vienen los israelíes, envían una especie de comisionado para ver cuál había sido la postura real de España con los judíos. Es cuando se saca pecho mostrando la postura ante los sefardíes o los supuestos sefardíes, el asunto del embajador que en ese momento estaba en Budapest, la cantidad de judíos que salva, en fin, se saca un poco pecho y de hecho el embajador creo que por esa época estaba en algún país de América Latina y se entrevistan con él, bueno, ven un poco en a la situación, porque todos están dando vueltos de no te reconozco, pero sí te voy a utilizar como moneda de trueque para acercarme más a quien verdaderamente interesa. Ángel Sadri se llamaba ese diplomático de Budapest. Pero a pesar de eso, en ningún momento Franco quiso establecer relaciones diplomáticas formales con Israel y tuvo que esperar hasta el 86, si no recuerdo mal. Había que borrar todos los judíos masones de antes. Hablando de judíos españoles, que habéis mencionado antes por ahí a Raimundo Saporta, de pasada, ¿no? Sí. Judío que ocultó su condición de judío sefardita y su lugar de nacimiento por motivos que no tenemos muy claros, ¿no? Por ocultarse, por protegerse, porque vivía en un país probablemente antisemita como España, no lo sabemos muy bien. Eso sería tema para otro debate. Sí, pero ya lo ocultaba cuando estaba en Francia. Lo oculta en el último año de Francia, 40-41, cuando ya están los alemanes en París. Bueno, si os parece vamos a dar paso a la última comunicación de esta primera ronda, que lo va a hacer Rubén Franco con una comunicación que ha titulado Pasiones de la infancia, el caso de José Luis Gana. Gracias, Rubén. Bueno, pues buenos días a todos y un placer estar aquí. ¿No se ve bien? Sí, ¿no? Un placer estar aquí tanto en el centro riojano como un acto de ciencia, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que el título exacto no era de Pasiones de la infancia, sino que era un título más largo, que tampoco me acuerdo exactamente, era algo así como Cine y Fútbol, Pasiones de la Infancia, autores del cine hispano, caso José Luis Gana. Pero que la organización, pues como es natural, en una cosa tan breve, ¿no? Pues se acortaría y seguramente pues, hizo bien. Claro, lo que yo pretendo aquí, primero que valorar, ¿no? La cuestión leninista, ¿qué hacer? O sea, que presentar en un congreso, en unas jornadas, en un foro, que versa sobre el cine y sobre el fútbol. Y en mi caso, que no tendría por qué ser aquí, no tenemos que ser así. Desde el lado, digamos, futbolero y cinéfilo, de dos pasiones que son el cine y el fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Entonces, desde el punto de vista, digamos, fuera muy pedante, o sea, un filósofo, digamos, un punto de vista filosófico, mejor dicho, que todo el mundo tiene, consciente o no, pues se podría enseñar así con una filosofía del fútbol. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pues esto, aparte de que es muy difícil, muy complejo, hace falta
establecer, manejar ideas, categorías y demás, casi es imposible más hacerlo en poco tiempo. Y teniendo en cuenta además que después cerrará hoy el congreso, el foro, Gustavo Bueno, pues en fin, ¿quién mejor que él que para hacerlo? Ahora sí, esas coordenadas mínimas generales, aunque nos sentaremos en García, además son 15-20 minutos, tampoco hay para mucho, es eso, para decirlo de una vez, pues son las coordenadas, digamos, materialistas del materialismo filosófico, que aquí además, en fin, en el Centro de Ramos se celebran muchas actividades que por muchos de ustedes ya lo conocen. Y entonces, por ejemplo, a la hora de ver el caso de García, ver esa filosofía del fútbol, si está o no, en qué sentido se puede decir, un sentido muy amplio, o ni siquiera, digamos, sería otra cosa, va a ser una filosofía, o sea, una serie de reflexiones que pueden ser muy interesantes, pero que no se le permite una filosofía. Pues eso, hace falta desde otro lado contraponer, digamos, dialécticamente, apológicamente, pues esa filosofía, o esas ideas que están disueltas, implícitas en el pensamiento de un montón, en este caso José García, con las del que habla, en este caso pues es con una serie de referencias. Y entonces, nada, simplemente decir eso, que el fútbol pues sería una institución humana, claro, y por ejemplo que sería pertinente, porque bueno, no sé, en otros lugares, por ejemplo en el número 1 de cuadernos de fútbol, Víctor Patón realizó una entrevista a Gustavo Bueno, y ahí pues, y en otros lados, pero ahí se ve bien pues esa, que no está desarrollada como tal, esa filosofía del fútbol, en formato libro, digamos, pero ahí ya se insinúan pues eso, por dónde iría y cómo hacer frente o crítica a otras ideologías sobre el fútbol, ¿no? Ya sea carácter psicoanalítico, carácter metafísico directamente, bueno. Entonces, por ejemplo, en teoría de la esencia, del materialismo, que supone, frente a la esencia que distintos tipos de esencia, ¿no? Básicamente distinguimos esencias, digamos, de tipo porfiriano, que es una esencia fijista, que a veces es como se entiende habitualmente. La esencia, para decirlo, cuando se dice, bueno, algo que son esencias, te dicen, en plan positivista, te dicen, bueno, son una cosa pues eso, metafísica, escolástica. Pero hay otro tipo de esencias, digamos, de carácter plotinero, evolutivo, y en este caso, una esencia que se distingue un núcleo, un cuerpo, incluso. Para decirlo rápidamente, el núcleo, pero ahí ya empezamos ya las dificultades, el núcleo sería, por ejemplo, en el caso del fútbol, sería, digamos, el partido de fútbol. Pero ¿qué pasa? El partido de fútbol no solo lo que se desarrolla en el campo, sino también, y lo que ya está en discusión, los que rodean al partido de fútbol, es decir, el espectador, ¿no? Y nos plantea el tema del espectador, de las gradas, sobre todo, y lo que ya es más difícil es el espectador de casa, digamos, con la revolución de la televisión, que se hizo antes, en España en el 56. Eso, el espectador, el fan que lo ve en televisión, la televisión formal, la televisión en directo, claro, que hablamos del cine, sería, digamos, la televisión material, ¿no? Que ya es más difícil, pero bueno. La conexión o la relación, qué vínculos hay entre el espectador, ¿no? Y el propio participador, ¿no? Admitamos o sí, decimos que interviene, porque sin duda hay una conexión en que está la grada que insulta, que interviene, ¿no? Ya, si no se trata psicologista, pues que desahoga toda su vida de la semana yendo a insultar de los jugadores y demás, ¿no? Pero bueno, la presión, ¿sabes? Toda la polémica con el insulto de pues el mono, el negro, insultar cuando el propio equipo de jugadores de coronel, ¿no? Eso sería el núcleo, digamos, ¿no? Dentro de la esencia. El cuerpo, que sería, pues, por ejemplo, ayer estuvo aquí Petón, y Petón, por ejemplo, colabora en tertulias radiofónicas, televisivas y demás. Toda esa plétora, y pues ya lo veremos en el propio García, cuando se habla de fútbol como deporte, el tema del juego también, pero cuando se habla de accesibilidad al fútbol como una cosa ya que se convierte en ese espectáculo, esa cosa degenerada, corrupta, es decir, ese cuerpo del fútbol que se ve en todos los debates, vamos a hablar, para decirlo, pues el tiki-taka, punto pelota, ahora el chiringuito, que son, digamos, eso, esas salsas del fútbol que rodean al fútbol, pero que no sería propiamente fútbol. Entonces, dice, bueno, eso es fútbol, es una cosa, ¿no? Y el curso, que sería pues el desarrollo cronológico de las temporadas, que evidentemente ya marcan las sociedades industriales, con caracteres y demás, marca, pues, es un método de eso, de marcación, de seguir el curso de lo que, ya no sé, la gente urbana, digamos, campo también, pero ya no se pide pues, eso, el tema vinculado al campo, a los saltos y más, sino que es pues, la final de la Champions, son los cuartos, son las mundiales, empieza una semana, una semana. Bueno, estas mínimas consideraciones. Por decir otras, comparando, por ejemplo, antes hablaba
viendo el fragmentito de Operación Bobo, de los Clubes Valenciana, ves autobús del Madrid, nos gritaba Madrid, y aunque no se escuchaba muy bien, dice Patón que también vive España, ¿no? Y esa vinculación, además, eso, también falsa, ¿no? Como se dice, eso, Madrid con el franquismo, ¿no? O sea, mira los títulos en las primeras décadas, ¿no? Pues el tema del desprestigio intelectual que tiene tanto el fútbol como el cine, en especial el fútbol, el cine también, pero eso, era una cosa, el franquismo, por ejemplo, que tenemos en España, el partido, cuanto más se ha ido antes a reducir, Lino hablaba de eso, de Togletti, como, y de no, bueno, el fútbol pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Aparte que soy aficionado, normalmente esos, pero bueno, el partido, digamos, el Partido Comunista y otros, pues eso, pseudo-intelectuales que se autodominan así, ¿no? Directamente casi impostores, ¿no? Pues eso, que ven que el fútbol pues que es el opio del pueblo, ¿no? Y entonces los que identifican además, o casi con, siempre los identifican, no corresponden, lo identifican, dicen, bueno, eso es la nueva religión, ¿no? El fútbol. Entonces, bien sea en el sentido marxista o leninista, en este caso Franco administra al pueblo, ¿no? Los partidos de televisión y demás, o que el propio pueblo, digamos, todo adormecido, prefiere hacer eso, ¿no? No hacer la revolución, por ejemplo. ¿Qué pasa? Pues sí, por supuesto, porque dijo de Petón y otros, claro, pues no es incompatible. Es decir, esa cosa del pueblo, eso, indocto, ¿no? Al fútbol, que engañan, que eso, el pan y circo, ¿no? Pues no. Pero en España, pues ese desprestigio se arrastró también al cine, aunque el cine ya, pues eso, ya ha adquirido, digamos, ese estatus o rango de séptimo arte. Y ya bueno, es el manifiesto Canudo, en el año 7 que lo define así, pero por ejemplo, Joffo, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo del cine de género, los western, ¿no? Joffo, en su momento, en su día, pues eran eso, infravalorados, era pues eso, las películas de género, en este caso el western, del oeste, que la gente tuvo que llegar cierta crítica después, moderarlo, o bueno, el caso feminismo, después, era lo mismo, además el caso feminismo era eso, fascismo, ¿no? Era algo aquí, el fascismo, pues era eso, ese personaje sucio, ¿no? De Don Siever, las películas de western, las películas de western en los 60 de Leone, en Italia, y entonces tuvo que llegar, pues bueno, una serie de películas, sin perdón, con Oscar y otras, entonces así, todo en este caso, pues, el ámbito del cine, todo, la epilepsia aquí, ¿no? Al último cine clásico, entonces, ese desprestigio intelectual tanto del cine como del televisión. Por ejemplo, ahora que se habla, bueno, como Internet y demás, la youtubización que hablaba uno, ¿no? Internet, las multipantallas, ya no aguantan una película de 2 horas, sino que no te aguantan ni un corto de 10 minutos, o de 15 minutos, ¿no? O de 8 minutos, como de ayer, sino que eso, que son segundos, ¿no? Atención, ahí pues eso, con más luz, digamos, que me dice un mensaje, ¿no? Entonces, como la forma de pensar pues va cambiando. Entonces, en el fútbol más igual, ¿qué es ver un partido de fútbol? Con atención, si una película, si un partido de fútbol, el partido de fútbol, si se ve, digamos, que sea en directo, ¿no? En directo decimos en el campo, porque la televisión formal se ve en directo, pero no tenemos, porque ya saben que va al campo, la percepción no es la misma, evidentemente, con todas las cámaras que se quedan. Entonces, eso, ¿qué es el partido? Verlo con los amigos hablando, comiendo bocadillo de calamares, la atención que se presta hasta ese punto, ¿no? Bueno, cine y televisión, eso, decimos, ¿hasta qué punto no es eso lo de las pantallas? No una adulteración del cine, es ver, por ejemplo, una película, ¿no? En pantalla grande, verla, pues eso, en un móvil. Pero claro, la cosa es, la pasamos en terreno del fútbol. ¿Hasta qué punto no es lo mismo ver un partido de fútbol no en el campo, sino en la televisión? Entonces, ¿no? Bueno, ayer se decía el tema de la infancia, ¿no? Y lo titulamos así, o parte, ¿no? Y pasamos a García rápidamente. Pues es como 2 pasiones en la infancia, que sí. Otros temas, otros desarrollos, que se hablaba obviamente del tema de España, el franquismo, la Unión Soviética, la García y demás. El cine y el fútbol, digamos, son cosas que se pueden aprender, se pueden captar y entender desde la tierna infancia, desde los 3, 4, 5 años que tenemos recuerdo. La gente, eso, la gusta, digamos, tiene interés por el fútbol y por el cine, pues de esos años pues se puede recordar rápidamente por cine, ¿no? En el caso, por ejemplo, de García, que lanzamos, pues siempre ponemos ejemplos que recuerdas, contra los 3 años, de películas una puede ser Las 4 plumas, de otra corta y otra viuda, ¿no? De vuelta. Y el fútbol mismo, es el que él dice, pues que el recuerdo es el roce del blanco, que puede ser
que no distinguen inicialmente si es el trozo de blanco del Sporting de Gijón o del Atlético de Madrid, ¿no? Eso, ¿no? Y cómo se parece además hacer una analogía entre los céspedes, ¿no? Me la recuerdan al césped británico, ¿no? Eso, mira, citamos aquí el tema de eso, que cómo va unido el tema de la continuidad, digamos, biográfica, ¿no? Vital, psicológica, digamos, entre ese niño 3, 4, 5 años y la persona adulta, ¿no? Cómo es esa vuelta, o sea, esa vuelta a la infancia o continuar del niño. Entonces, el tema de el chaqueterismo, ¿no? La política y conversiones que se han hecho en la transición y demás, también, si es posible en el fútbol, ¿no? Entonces, citamos aquí una película hace 5 años ya, Secreto de sus ojos, ganó el Oscar a la Argentina de Campanella, que están buscando a los policías, Darín, el compañero, está buscando al asesino, ¿no? Y entonces el compañero dice, ¿te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. Puede cambiar de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión, ¿no? El fútbol como pasión. Y pues hay un famoso traveling, ¿no? Que va descendiendo, si os acuerdan, hacia la ¿no? Después, en cuanto a los sueldos de futbolistas, por ejemplo, no el fútbol. Bueno, se habla, pues eso, de los sueldos, de los privilegios que tienen, sueldos escandalosos y demás. Pero simplemente apuntar que también hay que ver la parte negativa, que la idea de la fama que puede tener las estrellas de rock, el cine y demás. Y aquí apuntamos, por ejemplo, el asesinato de Andrés Escobar a la Organización Mundial en Colombia hace 20 años, ¿no? Las consecuencias que tuvo. Y bueno, para pasar a García rápidamente, el tema de eso, de ese desprestigio intelectual del fútbol, en los últimos años ha habido un boom editorial, ¿no? Coincidiendo seguramente con el éxito de España, ¿no? España las 2 Eurocopas y con el Mundial. Y en ese sentido también hay que hacer aquí hincapié en que la labor que han hecho, digamos, y vinculando con un tema político, pero cómo el hecho de que se siga, cómo ha contribuido, digamos, a la Selección Española de fútbol, el fútbol, algo que dice, bueno, el fútbol no tiene importancia, pues cómo ha contribuido, digamos, a que el hecho de que hasta hace nada, sigue siendo un parte, pero se han subsanado, mejorado mucho, el hecho de seguir, por ejemplo, la bandera española, que figura ahí, o el ir con una chaqueta sobre española, pues como era casi, si seguía arrastrando, era una cosa casi tema fascista, ¿no? Uno podía ir con la chaqueta de Alemania, de Italia, estupendo, pero se con la camiseta de España. Entonces, el hecho de que, bien es cierto que durante ese mes de competición, de la Copa Mundial, pero como se ha normalizado entre las nuevas generaciones, y es verdad que donde vale todo, y entonces eso, el emborracharse, si gana España va a celebrar previamente, he pensado, si gana España va a dar fiesta, va a celebrarlo, y si pierde, pues pagar las penas, ¿no? Pero cómo ha ayudado, entonces esa labor, más después de que los futbolistas, claro, hay que jugarlos como futbolistas, que no futbolistas, pues es un completo imbécil, ¿no? En casos famosos de superestrellas que se les dice así. Entonces, bueno, un boom, pues eso, de editorial últimamente, por ejemplo, empezó con el fútbol tiene música, que son, bueno, un montón, y sigue bien, sí. Entonces, para dar un poco de arte, que después de escritos se publica ya prácticamente para más, Arte, por ejemplo, ha salido, o va a salir, o acaba de salir, un libro que se titula Football Days, que va a ser Soccer Days, que son las crónicas que aparecían hace 20 años, y cualquiera las puede encontrar, se encuentran en ABC, en el directorio virtual de ABC, se puede encontrar. Pero bueno, han hecho esas crónicas, también no es un poco, han añadido alguna cosa más. Es un libro, digamos, sobre fútbol. No ha llegado a tiempo, pero por ejemplo, antes de ayer, jueves, en El Mundo, Pedro Bartago, pues hace una reseña de un artículo a raíz de ese libro, y por ejemplo, la conexión, digamos, con componente filosófico, ¿no? Dice, y esta es la esencia del Football Day, es un libro difícilmente clasificable que contiene una declaración de pasión por el fútbol, la pasión otra vez, pero acaba por convertirse en un tratado de metafísica. Claro, metafísica, en fin, entendido de cierta manera, y además, en el caso de Guartano, los lectores de Guartano, pues eso, es todo, bueno, Guartano, pesimista, existencialista, ¿no? Espinosiano, casi como Algrac, pues eso, pero ¿cómo entendamos ya a la hora de analizar, pues, eso, que es filosofía, que se tiene por metafísica, pues cambia, ¿no? En el caso de García, pues, nos dice, respecto a esta conexión de... Dice, hace 20 años, una gente informaba que Camus había sido portero del fútbol, que había dicho que lo había aprendido todo por comportamiento humano en el fútbol, ¿no? Que enseñaba mucho, sonaba extraño, ¿no? Lo cierto es que el fútbol, esa es una cosa ya a discutir, si quiere, ¿no? Lo cierto es que el fútbol es una de las cosas que no te fallan en la vida. Y de verdad, no te fallan tus padres, tus hijos, pero el fútbol nunca. Siempre una posibilidad de esperanza con un nuevo partido, una ilusión. Eso siempre está ahí y no cambia. Vamos,
Dice, probablemente ha visto más partidos o películas, ¿no? Yo fútbol desde que tenía 4 o 5 años, todos los domingos se ve un partido. Después simplemente comentar, claro, la diferencia que hay, por ejemplo, una película o un libro. Podemos ver la película de Cubana, podemos ver la Operación Oro, y la película, el contenido, se haya perdido, quemado, en fin, lo tenemos íntegro, ¿no? Tenemos acceso a esa realidad completa. En el caso del fútbol ya no es complicado porque sabemos que se ven todos los partidos de temporada, a lo mejor no se puede, porque están perdidos y más. Entonces es muy aventurado, un error completamente. Eso, juzgar a un futbolista, una carrera futbolista, sea Puskas, sea Cubana, sea esas comparativas siempre, ¿no? Entre Estefano, Cruyff, Maradona, por un vídeo o una serie de partidos, hacer esas comparativas. Si Messi es el mejor jugador de la historia, ¿no? Pero dice quien no ha visto jugar los antecedentes, y siempre es complicado, ¿no? Por ejemplo, el padre de García, José Luis García Meana, siempre decía que Herrerita, ¿no? Decía, bueno, cada cosa era incluso mejor que viste, ¿no? Entonces hay otros criterios de títulos, de competiciones, de los problemas entre posiciones, todo lo que, ¿no? Pero entonces el fútbol requiere, y aún así es complicado, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, no hay de otros partidos, se resumen y tal, pero que sale entonces leyendo crónicas, la radio, crónicas de periódicos y demás, García pondría muchas crónicas de Marca, ¿no? De Alcántara y de otros. Hay esa diferencia entre tú puedes ver una película de 1914 con la vida centenaria y bueno, pues ahí está, íntegra. En el caso del fútbol, pues ya requiere esa constante de nuevos hiperpartidos. Y pues nada, pues dice García, el fútbol es melancolía, como todo lo que llama la infancia o la adolescencia. Dice, ahora es básicamente negocio, y a mí el negocio no me interesa, ¿no? Y pues ese cuerpo del fútbol, ¿no? Esa cosa es corrupta. Se ha prostituido tanto que hasta los cronistas son más de los equipos que del fútbol. Él pretende, pero ahí ya también es problemático, critica ese sectarismo, digamos, ese juliganismo, y él se postula una objetividad, una neutralidad. Claro, eso no es posible tampoco. Y nada, pues... bueno, el tema simplemente que dice, ese tema del desprestigio, dice, antes íbamos al fútbol 4. Y por ejemplo, Carmelo Bernabéu, compositor, escondía en marcas y se llevaba, ¿no? Yo le decía, joder, sacar marcas, si no es un pecado, coño, no nos va a merecer nada. Y lo mismo a Mercedes, que también le gusta mucho el fútbol. Se tenía idea que el fútbol era franquista. Y él decía que no, claro. Y nada, después exageraciones, pues eso, por ejemplo, hace unos años Salamanca y termino, bueno, aquí dice, el mejor jugador de la historia es Xavi, el mejor de la historia. Ya no sé ahora, o general, ¿no? Hace unos años Salamanca, él sostenía, hace unos años, 2008-2009, que el quinto grande, se supone que primero es de Estefano, después nadie, después Pérez, después Maradona y Cruyff, ¿no? Hacer ese quinto que siempre algunos decían Zidane, ahora Messi, pues el quinto grande es Ronaldinho. Entonces yo le decía, en un acto en Salamanca, pues que no, por de pronto que eso se ha apresurado en el sentido de que una carrera futbolista que verdad terminara concluida y no por 2 o 3 buenas temporadas, ¿no? Un amigo me dice, son los brasileños de favela, ¿no? Que hacen 2 o 3 temporadas se acabaron, ¿no? Bueno, pues eso. Y nada, pues aquí en esto, en breves... bueno, en el cine de García simplemente, pues que aparece siempre el fútbol, claro, y sus libros. Pero por ejemplo tengo asignatura aprobada, principio de asignatura aprobada, que aparece un nuevo Jesús Puente, y entonces está Fijón y dice, bueno, lo malo de Fijón es que tienes fútbol cada 15 días, no, en Madrid tienes todas las semanas, ¿no? Se agarra del Calderón. En Viva la clase media, que no sé, desde su amigo González Sinde, pero que tiene que ver con el franquismo, pues son un grupo de clandestino, una célula del PC. Entonces, ellos, al final aquella escena famosa del Prior, dicen, a mí no me interesa leer los mamotretos, dicen, de Marx, de Lenin, de Stalin, yo lo que quiero es que me gusta el cine, el fútbol, ¿no? Y tal. Va al fútbol, en sesión continua, y sobre todo, y acabo, en volver a empezar, la película que ganó el Oscar, como él dice, no solo para España, sino para la lengua española, es decir, para Escandinavia. La primera vez que se pudo hablar antes, con Berlanga, con Buñuel, o sea, porque Buñuel lo ganó en 73, pero para Francia, la lengua francesa. Entonces, volver a empezar, el personaje que es Miguel Bajara, premio Nobel, enfermo de cáncer, se va a morir, de la vuelve a Estocolmo, desde a Berkeley, donde da clases, para Gijón, es la vuelta, pues eso, a su salida, digamos, con la guerra civil y demás, y aparte de los amores y tal, es la vuelta a donde jugó una juventud que es el Sporting, San Maceda y demás, una escena muy emotiva con gol y demás. Pero es eso, y grabó, era una Sporting, Atlético de Madrid, una Sporting 2, cuando en el 83, marzo del 83, una semana antes, hermano por teléfono, cuando se ganó el Oscar, vienes aquí, vale, y ganó el Oscar, vino muy rápido, y en ese caso ganó el Atleti 2-3. Y nada, muchas gracias a todos.
empezar yo otra vez el turno de preguntas, me has recordado dos cosas que has planteado en tu intervención a la figura precisamente de nuestro presidente de honor, Félix Martelly, dos motivos, o sea, en dos momentos. Cuando citabas ahora al final lo de que lo malo de Gijón es que solo hay fútbol cada 2 semanas, ¿no? Félix era socio del Atleti y era socio del Madrid, precisamente para tener fútbol todas las semanas, no por otro motivo. Él era madridista, pero claro, a él le gustaba ir al fútbol todas las semanas, entonces claro, tenía que ser socio de los dos, y además era una cosa relativamente frecuente antes. Quiero decir que hoy es prácticamente impensable hacer una cosa así, aparte de que no es necesario, claro, por la televisión. Fue socio del Madrid, ¿no? Entonces yo soy antimadridista, ¿verdad? Sí. Y luego, por otro lado, quizá un detalle más importante, que hablabas de que si el fútbol todavía en algunos ámbitos se rechazaba, ¿no? Pues lo citabas de los intelectuales. Ayer me lo preguntaba, ¿no? ¿Por qué surge la idea de hacer un foro Félix Martelly? Y es oportuno citarlo a raíz de tu comentario. La cuestión es que Félix fue uno de los primeros profesores de historia del cine que hubo en España. Y él siempre decía que su ilusión sería que el fútbol entrara en la universidad, que igual que en un momento determinado el cine era una cosa pues, popular, en el sentido feo de la palabra, peyorativo de la palabra popular, y sin embargo había terminado en la universidad, había terminado siendo objeto de estudio, él había dedicado muchos años, muchos fines de semana a organizar cineforums en colegios, en institutos. Y entonces él decía que a él lo que le gustaría es que el fútbol llegara algún día a convertirse en lo que el fútbol, en lo que el cine había sido, ¿no? Y bueno, no llegó a verlo, ¿no? Entonces nuestro objetivo, y precisamente el primer año lo hicimos en la Universidad de Sao Paulo, y yo quedé muy satisfecho porque parecía que se cerraba el círculo, ¿no? Y que el nombre, a través del nombre de Félix Martelly, el fútbol entraba directamente en la universidad. Y entonces, aparte de simbólicamente, porque lo hizo, empezamos el foro en un edificio universitario, lo cierto es que el contenido de todo lo que planteamos en estos foros, y ese es el objetivo, es si se quiere, entre comillas, universitario. Lo que Félix quería decir cuando decía universitario, es decir, un objeto de estudio tal cual lo planteamos nosotros aquí, ¿no? Y bien. Quería un par de cosas. Has hablado de la youtubización, pero hay una cosa mejor que la whatsappización, o la tuitización, viendo un partido de fútbol. Y esto es la mitad de los que estamos aquí, lo compartimos cada vez que hay un partido. Pero nosotros, yo me acuerdo que cumplo otras funciones sociales, pero me extraña siempre cuando voy a Bernabéu, por ejemplo, los ultras, que dicen, no, están de espaldas al campo, están como policías, están de espaldas al campo y animando y tal, y el partido pues es una cosa secundaria. Y pues bueno, ahí habría que decir, eso, en los últimos años sobre todo, pues el papel que tienen ciertos presidentes a la hora de quitar los privilegios y demás a cierta gente, ¿sí? Que no están de espaldas al partido, es otra cosa. Sí. Y luego otra cosa, se habla de que el fútbol y la relación entre el fútbol y el franquismo, y hay escritos mucho anteriores en la prensa, en la que, por ejemplo, la Iglesia se lamenta de que la gente vaya al fútbol y no vaya a misa, por ejemplo, o los partidos políticos, incluso los sindicatos, de que pierdan el tiempo jugando al fútbol y no en la casa del pueblo. Es mucho anterior, en los años 10, 20. Entonces, relacionar únicamente que era el opio del pueblo durante el franquismo, lo fue durante la República, con Alfonso XIII y con el bipartidismo y con todo. Claro, y lo es ahora. Claro, eso porque decir que los análisis deben ser de otra manera. Quizás lo ha usado más Franco que nadie, pero que ha estado en todos sitios. Y lo va a seguir estando. Con los comunistas de la Unión Soviética y en todos lados. Y que tampoco eso, que no es tampoco una peculiaridad española. Claro. Yo solamente quería hacer sobre una cosa que se ha comentado, ¿no? Sobre el rechazo de la intelectualidad al fútbol. Es que es mutuo, porque también el fútbol ha rechazado tradicionalmente la intelectualidad. Me acuerdo, por ejemplo, una de las críticas feroces, podemos decir, que se le hizo en Madrid a Paíño, que era un delantero gallego, llegó del Celta, luego en fin, se dedicó a la pesca, negocio de pesca y tal. Este hombre lo que le reprochaban es que se puede esperar de un futbolista que lea Tolstoy. Era casi futbolistas, bueno, hace un libro de eso, con Fran Bien, hace unos años,
futbolistas de izquierda, ¿no? Por ejemplo, hace el argentino este que llegó a ser capitán en Argentina, hace unos Solín, ¿no? Como Villarreal, ¿verdad? En Barcelona, ¿no? Pues era un tipo, pues, eso, me acuerdo conversaciones en la radio con Javier Ares y más, el futbolista supuestamente que en la selección española, por ejemplo, ahora se supone que es Juan Mata, asturiano, bueno, pues otra cosa es que lean, efectivamente, los contenidos, ¿no? Pero ese futbolista, digamos, que a lo mejor se dice que es una cursilería, eso de inquietudes, que además inquietudes no saben muy bien, pero el futbolista, digamos, que leen, tienen un componente intelectual, pues sí, es una cosa que se ha visto, o sea, pero bueno, eso también por los propios componentes del chaval, que digamos ya promete, no sé si van a cambiar, evidentemente, por selección, pero que ya dedica una serie de horas, entrenamiento, pues va descuidando, se puede con estudios, va descuidando otras facetas de la personalidad, de la educación. Es que en ese mismo plan, bueno, el libro de Hernández Coronado, que es del 40 y finales del 40, del 50, habla claramente de que hay un reproche evidente por parte de muchos clubes a los futbolistas estudiantes porque les falta afición. Y yo no voy a decir nombre porque prometí que no iba a decir el nombre de un presidente todavía vive además del Sabadell, que decía que bueno, que contratar jugadores universitarios tenía una cosa buena, que no se metían en fregados, en líos, y que no eran puteros, que no iban por ahí por la noche y tal, pero que el gran problema es que no les gustaba el fútbol, que les gustaba más la carrera y entonces con esos no ibas a hacer nada. Entonces que necesitabas gente que venía del campo, gente obrera, gente no sé qué, que esos eran los que te podían levantar los partidos. Claro, el rechazo es evidente. Había un caso que era el de Pérez Payá, que también que jugaba gratis en el Atlético. Bueno, al principio era intelectual absoluto, luego hizo carrera. Sí. No, ha habido muchos que, pero no era la norma, y es más, si ponemos en un saco los jugadores universitarios, nos quedamos en 4 clubes, la mayoría lo rechazaban ampliamente. Hubo un jugador del Madrid en los años 20 que incluso escribía obras de teatro, incluso en algún teatro de Madrid se representó la obra también, o sea que si te pones a estudiar hay muchos casos, lo que pasa es que están escondidos. Claro. Quería José, que había pedido primero la palabra, y después Julio. Pues no, yo quería apuntar un poco sobre las 3 intervenciones, además, porque creo que están bastante ligadas en aspectos intelectuales, fútbol, y quizá la escena de Operación Ogro define un poco esa ruptura de planteamiento que no de realidad. Por eso el intelectual puede tener la duda, le puede surgir qué pasa, por qué no funciona, por qué no soy capaz de convencer a esa masa ya idiotizada por un fútbol opiáceo, y tome conciencia y pasarla a una masa comprometida con una postura ideológica, que es digamos, la tendencia de un intelectual con planteamientos políticos, ¿no? Y entonces se da cuenta que no funciona, es decir, lo ve a los del Madrid, da igual que salgan de este caso, es decir, los futboleros viven en un mundo y la película es que es su sociedad, es su forma de entender la vida, ¿no? Y quizás sea una necesidad para los intelectuales, sobre todo intelectuales de izquierda, porque existe el tópico de el que es intelectual quiere ser de izquierda, es decir, no puede haber intelectuales de derecha, que se está dando también en muchos casos, en muchos partidos políticos, que por sus principios ideológicos se alejan de un colectivo, de una masa que piensa de otra manera, más vital, más necesaria, más responder a su día a día y más lejos de la ideología pura. Y viene a relación porque cuando hablamos de por qué se rompe, por qué los intelectuales no son futboleros, me acuerdo de la última pregunta de Historias de la Radio, que no tiene nada que ver ni con marxismo, ni con franquismo, ni nada por el estilo, sino que a un señor que demuestra unos conocimientos bárbaros, que incluso durante el concurso se le van poniendo preguntas cada vez más complicadas, que es admirado por una población de analfabetos, el pueblo, ¿no?, que estamos viendo el programa a distancia, y dice, ¿cuánto sabe este señor? Y que le ponen cada vez preguntas tan complicadas que tiene un cálculo mental y es capaz de dar el resultado, cuando ya dicen, es el máximo, lo que más puede saber una persona, se lo funden con una pregunta de fútbol. Porque claro, cae. Es que eso es ir a traición. Como la máxima inteligencia, el símbolo de los intelectuales, le atacan por la espalda, ¿no? Porque el pueblo dice, es que el fútbol es vital, no es conocimiento.
Y quizá los intelectuales también tendrían que pensar que no es que sea opiáceo realmente, sino que es conocimiento. Y como tú también apuntabas, esa ilusión de Félix, en el fondo, la compartíamos todos en ese sentido de es que nosotros no pensamos que el fútbol y el intelectual esté realmente separado. Quizá hay unos intelectuales por complejos no han querido confundirse con el fútbol. Le falta esa diferencia. Se me ocurre que después, cuando tendremos oportunidad, será oportuno quizá citar un párrafo en la memoria del protagonista. Pero después lo dejamos. Julio. Yo, un segundo nada más, abundando lo que decía José sobre los intelectuales y el fútbol, ¿no? El gran Borges, por ejemplo, sin ir más lejos, odiaba el fútbol. Era muy aficionado al boxeo, pero odiaba el fútbol. Y sin embargo, personajes como Solari, como Valdano, como Capa, han bebido prácticamente en las fuentes de Borges. Si pensáis que se puede ser un poco controversia, una persona como Borges odiando el fútbol y el escaparate prácticamente donde siempre se han basado estos intelectuales, por decirlo de alguna manera, porque se habla de Solari, verbo fácil, Valdano igual, tienen verbo, pero siempre han tenido como referentes a Borges en ese sentido. Ya que hemos hablado un poquito de eso, del tema de la literatura, pues simplemente ese apunte nada más. Sí, hombre, el tema, claro, si vamos por componente nacional, los argentinos, ¿no? Parece ser, otra cosa sí, eso, se les llama, como todos, se les llama intelectuales, o se llama filósofos, no me acuerdo, los argentinos, pero Ibrahimovic, cuando fue despechado, utilizó ese término de Guardiola, le llamó el filósofo, ¿no? El filósofo, ¿no? Es la cosa más, es una perspectiva también, ¿no? Son los argentinos, sí, los que tienen, por ejemplo, hace 4 años, ¿no? En el primer foro Félix Mercadal, hubo un encuentro entre Valdano y, bueno, no sé cómo se tituló el próximo cuadro, pero Fútbol filosofía, eso. Y bueno, y Valdano ha sacado varios, pero hace este curso, o sea, en septiembre-octubre sacó un libro que digamos aplicando los valores del fútbol, digamos, para la vida, ¿no? Valores de solidaridad, compañerismo, etc. Pero yo quería, antes de pasar la palabra, simplemente 2 cosas, ¿no? Que, bueno, con tu cultura popular, ¿no? Eso, se hablaba de boxeo, ¿no? Los toros por otro lado, tienen un componente religioso, ¿no? Pero eso, los toros en el boxeo, ¿qué pasa? Han ido, digamos, aunque bueno, desde hace 4 años también, en San Julio se ha cumplido ahora, 4 años en Cataluña, ¿no? Parlamento de Cataluña y demás, la prohibición de los toros, y todos utilizan bien, es lo que suscita, pero los toros, digamos, el boxeo, y el fútbol es lo que está ahora, con esa producción bibliográfica que antes se decía apenas un libro. Hace falta una literatura me refiero a un cuerpo bibliográfico, ¿no? Ensayos y demás, no novelas. Detrás, entonces los toros y el boxeo ya no tienen. Habría que hacer los hitos, digamos, y quienes se hicieron más polémicos, y Hemingway para los toros, en el boxeo, por ejemplo, va a salir el libro ahora de Manuel Alcántara, por ejemplo, reuniendo 15 saltos de leyendas, Robert. Entonces, todo ese boxeo ya tenía, como cultura popular, que tenía ese respaldo, digamos, de años detrás. Entonces el fútbol, lo que se está haciendo últimamente, que viene, en fin, ¿qué puedo decir aquí? Pero a la medida que el cine, por ejemplo, decía el cine, pues el cine ya no tiene, claro, el cine no tiene entonces a patadas, esa producción bibliográfica es un altísimo. Una cosa, a lo mejor para romper un poco esta comunión a la que estamos llegando demasiado rápido, el problema con esta discusión es que tanto la palabra intelectual como la palabra cultura, etcétera, pues reúnen muchas cosas muchas veces contrapuestas. Y claro que el fútbol tiene que ver con el conocimiento, pero también tiene que ver con el conocimiento, pues el toptemismo o la ablación del clítoris o tantas prácticas que son humanas y que tienen que ver con el conocimiento que son imposibles sin pensar. Y es que me estoy acordando de lo que ayer decía Petón, de que el sentimiento futbolístico de equipo es, dijo él, tribal y primitivo. Dijo él como una cosa buena, y aquí se habló del fútbol como sentimiento. En ese punto me parece que desde un punto de vista filosófico racionalista, el intelectual futbolero que se declare miembro de una tribu o seguidor de un tótem o seguidor de lo que sea,
pues tiene el mismo valor intelectual que un teólogo dogmático, por ejemplo, que está muy bien, o sea, está muy bien que alguien parte de los principios de la revolución, de la revelación católica y se pone a pensar sobre ellos, muy bien. Pero claro, desde el racionalismo eso tampoco se puede admitir. Yo desde el racionalismo me cuesta mucho y es muy difícil, bueno, vosotros lo sabréis, es muy difícil que una persona del Barça y una persona del Madrid se pongan de acuerdo en si fue falta o no fue falta, porque están argumentando desde sus sentimientos, pues normal, pues me parece muy bien, pero o sea que hay desde los sentimientos no se puede razonar, digamos. Entonces ahí sí que hay puntos de inconmensurabilidad, o sea, por supuesto que el fútbol tiene que ver con el conocimiento, pero bueno, no son lo mismo, claro, el fútbol y la filosofía, por ejemplo. No, pero no tiene por qué serlo, claro, no estoy diciendo nada.